Cordiales saludos. ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Usted considera acaso que Jesús murió por toda la humanidad? ¿O solamente por unos pocos? En este caso, por la iglesia escogida. Dentro del contexto del desarrollo de las corrientes teológicas, hubo un sistema de pensamiento llamado arminianismo, que esgrimió 5 puntos. El tercer principio o punto que esgrimieron ellos es la redención universal o la expiación general. Es decir, Cristo murió ciertamente por toda la humanidad. Y la contrapartida, el pensamiento calvinista o el calvinismo, sostuvo y sostiene una redención particular o la expiación limitada. El arminianismo tiene un enfoque entonces universalista. Pero le pregunto yo, ¿el universalismo está descartado o está apoyado en la Escritura? ¿Qué nos enseña la Biblia? Quiero mostrarles esta primera lámina de mi puño y letra que les he confeccionado. Tenemos ahí a Cristo haciendo la obra expiatoria, ¿verdad? Y la pregunta para usted: ¿por quiénes murió Jesús? ¿Quiénes se salvan? ¿Todos acaso se salvan? ¿Cuántos se salvan? Quiero llevarles al capítulo 5 de Efesios. ¿Estamos listos para estudiar? Muy bien. Capítulo 5 de Efesios, en el versículo 25, apúntelo. El apóstol Pablo, explicando la relación entre el esposo y la esposa dentro de este vínculo sagrado del pacto matrimonial, que es irrompible, que no se puede disolver, indisoluble, que es para toda la vida, dentro del marco original, el diseño original de Dios, el ideal de Dios para el matrimonio. Pues él también hace un enlace con esta relación entre lo que es Cristo y su iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la cabeza es Jesús. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nótese bien esta cláusula paulina. Cristo amó, no dice al mundo, sino a la iglesia, y se entregó a sí mismo por el mundo, ¿no? Por ella. ¿Por quién murió Jesús? Por la iglesia. ¿A quién amó Jesús? A su iglesia. Recordemos que la iglesia, el término eclesía en el griego, significa asamblea, congregación, llamar hacia afuera. Evidentemente, este versículo derriba todo argumento universalista. El universalismo entonces está indudablemente descartado por la propia Biblia. Ahora bien, Mateo capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Mateo. En el versículo 21 leemos: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús Salvador, o el que salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice al mundo, ¿cierto? Dice a su pueblo de sus pecados. Esto parece ser eco de las palabras del apóstol Pablo. En Juan capítulo 1, el primo de Jesús, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús dijo lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 29. En el río Jordán, usted y yo sabemos que Jesús fue bautizado por su propio primo Juan el Bautista. Y él dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿Lo leyó? Del mundo. Pero usted me dirá, profesor Fran, pastor Fran, pero usted ha citado Efesios capítulo 5, versículo 25, ¿cierto? Que nos hablan de que Jesús amó a su iglesia y dio su vida, una obra redentiva, expiatoria por su iglesia y no por el mundo. ¿Contradicción? ¿Se contradice acaso la Biblia? Juan, el primo de Jesús, ignoraba el hecho de que Jesús vino a morir por su iglesia. ¿Por qué entonces dijo él que el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo? Bien, Jesús, hablando con Nicodemo, el rabino, el maestro, le dijo en Juan 3:16, un versículo muy conocido de memoria. Porque de tal manera, de tal forma, de tal magnitud, amó Dios al mundo. El objeto del amor del Padre fue el mundo perdido, que ha dado a su Hijo unigénito la dádiva divina, la obra expiatoria de Jesús que realizó en la cruz por su iglesia, para que todo aquel que en él cree, y esto nos habla de fe, de creer en Jesús como Señor, como Salvador de nuestras vidas, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pregunto, usted antes de creer en Jesús, antes de nacer de nuevo, por la fe en Cristo, ¿era parte del mundo? Este mundo perdido, oscurecido en la maldad, alejado de Dios, reprobado. Sí, por supuesto. Y sin embargo, usted ya no es parte de este mundo, sino está constituido como integrante dentro de la iglesia. Amén. Bien. De tal forma que usted es parte de la iglesia. Ya no forma parte de estas tinieblas, este reino de tinieblas, sino que hemos sido trasladados del reino de la oscuridad de Satanás al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, dice Hebreos, el perdón de pecados. ¿Lo entendió? Quiero también enseñarles otro gráfico que será materia de estudio de la siguiente lección. Jesús murió por toda la humanidad. Ahí lo tienen, ¿cierto? Y hay 3 preguntas. Número 1, ¿todos se salvan? No, porque no todos creen. Así de sencillo, así de simple. Pregunta 2, ¿quiénes se salvan? Punto A, los escogidos del Padre. Apúntelo, los escogidos del Padre. Punto B, los que creen. Punto C, sus ovejas. Y luego, tercera pregunta, ¿cuántos se salvan? ¿Cuántos se salvan? Muchos y al mismo tiempo pocos. Pocos comparados con este mundo inmenso conformado por una humanidad perdida, corrupta, muerta espiritualmente en sus pecados. Bendiciones para usted. Y no olvide de poderse suscribir al canal de YouTube, denle un like, un me gusta a este programa, compártalo con sus familiares, amigos en la fe en Cristo Jesús. Bendiciones para su vida.